Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de cuestiones de género y divulgación de la ciencia. Para ello nos va a acompañar nuevamente Luisa Mazzareni, pero voy a volver a presentarla para las personas que quizás no pudieron escuchar. Luisa es coordinadora de Musa Iberoamericana, la red de museos y centros de ciencia, red apoyada por el CITET y el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, cuya sede es la Fundación Osvaldo Cruz, conocida como Fiocruz en Brasil. Y también Luisa es investigadora de la Casa de Osvaldo Cruz, coordinadora para América Latina de SciDevNet, este portal, y ha sido directora de la red POP en el periodo 2014-2017. Esta va a ser una charla corta y si tienen preguntas, ya sea desde el Zoom, desde las redes, pueden ir haciéndolas porque ya que estamos un poquito tarde, de repente una o dos podamos hacer. Aquí. Buenas tardes, yo otra vez. Yo voy a intentar ser más cortita, pero solo hacer una provocación sobre este tema que no es tan discutido en los eventos, los encuentros sobre divulgación de la ciencia, que es el tema de género. Creo que hay incompatibilidad entre... Es personal, ¿eh? Bueno, sí, hay algunos estudios ya que se hacen hace muchas décadas, que es solicitar a niños y niñas que dibujen un científico. Y en general los resultados son hombres con los pelos ahí loquitos, bata blanca, y hay muy pocas mujeres, aunque en los últimos años se empezó a cambiar un poco. Eso viene también del imaginario social del científico y hay, por ejemplo, en muchas películas de Hollywood que enseñan justamente el científico como hombre mayor y con los pelos loquitos, bata blanca, y cuando hay mujeres en general tienen un rol secundario en términos de la ciencia. Y bueno, nosotros hicimos también algunos estudios, por ejemplo, ese es un estudio que hicimos con los principales telediarios de Brasil y también el programa de domingo, que tiene un impacto bastante grande, y la idea era esta, ver un poco cómo es presentado el profesional de la ciencia. Y lo que vimos es que el rostro del científico también igual es mayoritariamente masculino, o sea, que menos mujeres entrevistadas, pero más que pensar en números, cuando son entrevistadas, las entrevistas son mucho más cortas. Y también se ve un rol estereotipado de cómo se presentan los científicos hombres y mujeres. Literalmente los hombres son aventureros y van hasta la luna, mientras las mujeres cuidan de la salud, punto. Hicimos también un estudio semejante, tomando no solo los noticieros y el programa de domingo, pero averiguando todo lo que pasa en los dos canales principales de Brasil. Y lo que vimos es que cuando pensamos ahí en publicidades y otros espacios, muchas veces sí la mujer que aparece un poquitito más, y cuando aparece es joven. Hay una preocupación ahí de esta guapita con el lipstick y todo, pero empieza a tener como una imagen de la científica mujer un poco distinta. Incluso la que está ahí, la de arriba, por ejemplo, en verdad es una publicidad, y muy curiosamente había dos publicidades de auto, que en dos casos eran mujeres ahí guapitas, muy semejantes incluso. Ese es un otro estudio que hicimos con película de animación. Ese es un festival súper importante internacional de animación que pasa en Río de Janeiro, pero es internacional, en que analizamos los 21 años de películas de animación y vemos que la presencia de la ciencia y tecnología y de los profesionales de la ciencia es baja, pero sí hay. Y cuando hay, en general es hombre, pero
las pocas presencias de mujeres, ahí sí empieza a tener un rol de mujer un poco distinto, que son mucho más jóvenes y también con una personalidad mucho más fuerte, con un papel más importante que en el caso de las películas de Hollywood, por ejemplo. Y bueno, hemos pensado bastante sobre eso y un poco lo que mencionó Patti Macías es una preocupación que tenemos es cuando pensamos la divulgación de la ciencia, nos gusta mucho tener evidencias científicas a través de estudios de la divulgación de la ciencia, pensando en la práctica de la divulgación de la ciencia y también intentando hacer un enlace en que la investigación ayuda la práctica y la práctica ayuda a la investigación. Entonces, aquí son dos casos. El de la izquierda es una guía que hicimos por el Instituto Nacional de Comunicación Pública de la Ciencia, en que intentamos señalar algunas estrategias para presentar científicos y científicas de una forma más equilibrada. Y aquí a la derecha de ustedes es SciDev.net, que es el portal que yo soy la editora de América Latina. Es divino, si ustedes no conocen, les invito a conocer, que es sobre noticias de ciencia en los países en desarrollo y hay toda una parte de la ciencia de América Latina que es algo que conocemos mucho más la ciencia de Estados Unidos, de Europa, conocemos muy poco la ciencia de nuestro país y muy poco la ciencia de los otros países de América Latina y ahí me parece que es una oportunidad interesante. Pero dentro de ese portal también tenemos guías prácticas sobre temas muy diversos en la divulgación de la ciencia y, por supuesto, uno de ellos es cómo cubrir la ciencia en la lente de género. Entonces voy a señalar algunas muy rápidamente, algunas sugerencias de estrategia. Uno es cuando nosotros divulgadores de la ciencia pensamos en hacer una exhibición o una noticia de diario o una nota, un post para redes sociales, pensar justamente en el género. Nosotros en SciDev hacemos mucho eso, de pensar, vamos a entrevistar 2 personas por nota, podemos poner un hombre y una mujer, ¿cómo hacemos eso? ¿Quién podría ser una buena voz pensando en este sentido? Y también una cosa muy importante es que cuando estamos hablando de género es fundamental pensar que estamos hablando del equilibrio de hombres y mujeres, porque muchas veces cuando hablamos de género es sobre mujeres. Y hay una anécdota que estábamos en un evento, en una conferencia de divulgación de la ciencia, había un panel con 5 hombres y fue como un escándalo, casi hubo una revolución en la audiencia, mientras que después, una semana después, tuvimos una otra conferencia en que era puro mujeres y todo estaba bien. O sea que creo que si queremos pensar en género es bueno pensar de una forma en equilibrio. Aquí voy perdiendo. No sé, lo que pasa es que algo que es aquí que quiero. Sí, bueno, una forma, por supuesto, muy importante es pensar en personas, ahí pensando en las mujeres, personas importantes, científicas importantes que pueden ser un modelo a seguir. Entonces, en SciDev tenemos algunos modelos a seguir ahí que nos parece bastante importante señalar. Pero también es súper importante enseñar imagen de científicas mujeres jóvenes, porque también otros estudios que hacemos y otros grupos hacen estudios que muchas veces los jóvenes sí les gusta la ciencia, tienen interés de hacer algo de la profesión de la ciencia, pero les parece que es muy lejos la posibilidad de que sean científicos y científicas. Entonces, de una forma general, nos parece muy importante que tengamos jóvenes científicos
en nuestras actividades de divulgación de la ciencia y en este caso también de mujeres jóvenes y también pensando en la diversidad. En nuestros países no somos puros blancos, entonces también poner indígenas, científicos, negros y otras, o sea que también no reproducir el estereotipo de hay que ser blanco para ser científico o científica. ¿No? Aquí es un estudio interesante de una maestría que hizo Mauricio, que lo que hizo él fue analizar algunas noticias de TV relacionadas a ciencia del mar. Era un caso específico de una isla en Brasil donde solo van científicos para estudiar el ambiente y todo, y es muy interesante porque lo que él miró es que en general son más hombres que son, no, en verdad hubo el mismo número de hombres y mujeres entrevistados, pero los hombres eran los superaventureros, ahí llegaban como surfistas y que estaban haciendo buceo y que un trabajo increíble, todo. Cuando pusieron las mujeres, era así, ahora los hombres se van, llegan las mujeres, entonces pasa todas las imágenes se pasan en la cocina, ellas cocinan y enseñan, están hablando con sus amigas, enseñando, ay mira, estoy aquí en la isla, mira la cocina como es. Por supuesto, está súper bien hablar con amigas y cocinar y todo, pero hay muy evidentemente un rol de que mujer va para la cocina, mujer científica incluso va para la cocina y el hombre va para el mar, explorar cosas muy lindas, interesantes, importantes. Entonces, un poco cómo evitar estereotipar roles femeninos y masculinos en la hora en que hacemos el enfoque de género. Y aquí es un ejemplo también la importancia de elegir imágenes. Y aquí es un ejemplo interesante en que hombres y mujeres, el hombre y la mujer están juntos con un rol equivalente, con acceso a la tecnología de una forma equivalente, y o sea que me parece una buena experiencia. Y yo me quedé muy bien impresionada cuando fuimos al Museo de Pachacamac, ahora sí logré decir, en que justamente visitamos el Museo Divino, el Museo de Denise, y cuando visitamos ahí, llegamos a una parte de la exhibición, hay justamente dos fotos increíbles, muy grandes, en que hay un hombre y una mujer de forma muy equivalente y muy interesante. Bueno, les prometí algo muy corto, más de provocación, eso solo para comentar que es un libro que escribimos de manual de sobrevivencia, de cómo sobrevivir en la divulgación de la ciencia, es en portugués, porque también me parece importante que tengamos más intercambios en nuestros idiomas, el español, el portugués y el portuñol. Y bueno, es eso. Muchas gracias. No sé si en el auditorio hay preguntas, en el Zoom todavía no se animan, pero yo sí, mientras tengo una pregunta, Luisa. Nos has hablado un poco de visibilizar, bueno, equivalentemente científicas y científicos, ¿no? Tengo curiosidad yo, porque tú levantas mucha información, muchas estadísticas, ¿cómo va más que todo en los divulgadores? ¿Vamos igual, las personas que hacen divulgación, comunicación de la ciencia, hay algún desbalance? ¿Estamos igual? ¿Cómo vamos en ese sentido? Sí, ahora escuchan, ¿verdad? Una cosa importante que olvidé mencionar en términos de número es que América Latina es una de las pocas regiones del mundo en que sí hay un equilibrio más grande entre mujeres y hombres científicos. En Brasil, por ejemplo, es mitad-mitad. Cuando hablamos de posiciones de poder y equilibrio de áreas de conocimiento, ahí entonces estamos hablando de otra cosa. Pero en términos de divulgadores de la ciencia hay pocos estudios. Lo que yo puedo decir es que hay algo de nosotros en América Latina, de mediadores. No me acuerdo de memoria, pero eso es fácil. Yo recupero la información y te digo, no hay una diferencia tan fuerte, creo. Pero tenemos ese dato de mediadores de museos y centros de ciencia y tenemos también de periodismo científico.
De periodismo científico mundial, que hicimos hace poco tiempo, el año pasado es mitad, más o menos. La de América Latina son datos súper nuevos que no están públicos todavía, pero también puedes revisar y decirte. Pero depende de la área, hay más mujeres o más hombres, pero no es una diferencia tan grande, y si hay diferencia, son más mujeres. Ah, qué bueno. Bueno, Luisa, ¿así? Una pregunta aquí. Un ratito, por favor. Ahí está. Gracias. Primero agradecerte por la información y quería saber si, así como hay estereotipos, ¿no es cierto?, masculino y el femenino, la bonita, los resultados en los proyectos de investigación, ¿se financia más a equipos masculinos, o sea, que dirige un científico, o es por igual mujer o hombre? No tengo esa información porque cuidamos mucho de la parte de nuestros estudios son de divulgación de la ciencia. Entonces, sí te puede responder analizamos las convocatorias del COCITEC brasileño, que es nuestro CNPq, y puede decir también, publicamos algunos artículos, podemos decir, no me acuerdo, pero tenemos, por ejemplo, los que Olimpiadas, si son más hombres o mujeres, eso yo tengo el dato. Tenemos para apoyos a proyectos itinerantes, si son más hombres o mujeres, también no me acuerdo, pero tenemos ese dato. Y tenemos también, eso sí me acuerdo, la Gabriela, que es la que hizo el estudio con películas de animación, su doctorado, yo era la tutora, justamente analizaba los proyectos de apoyo a proyectos de divulgación de la ciencia en género, y ahí sí eran mucho más mujeres que hombres. Pero en términos general de investigación en general de Brasil, yo no tengo esta información. Yo imagino incluso que sea más hombre.